Oye, antes de empezar, solo te avisamos que en este podcast hablamos de cosas fuertes, crímenes reales y teorías medio locas. También cosas paranormales que sí dan miedito. Nada de lo que decimos es con intención de faltar al respeto. Todo lo contamos desde la investigación y el chismecito responsable. No somos expertas en nada, pero sí bien curiosas. Así que si eres sensible a estos temas o te da ansiedad, mejor escúchanos otro día. Y si no, ponte cómodo, porque esto se va a poner bueno. Hola, hola. Bienvenidos y bienvenidas a su programa Aquí Nadie Duerme. Su podcast para hablar de crimen, de lo misterioso y las conspiraciones. Las más terroríficas. El día de hoy vamos a hablar de un caso que marcó a México, la lucha libre y a todos los que ven TV Azteca. ¿Qué? Yo soy Rox. Y yo soy Dani. Muy intrigada, chica, muy intrigada. Y hoy, loquitas y loquitos del centro, agárrense su café, que su agua, que su té, que su Starbucks, todo, lo que usted quiera. Y acompáñenos a escuchar la historia, la investigación ardua que me eché sobre la asesina más terrorífica o de las más terroríficas de México, Juana Barraza, a.k.a. la Mataviejitas. ¡Ay, Dios! Es una de las villanas más famosillas, siento yo. Sin duda, ¿eh? Uh-huh. Sin duda. Aquí y en documentadas México. también. Y como, no le podría decir como alegoradas, o sea, de que alegorías, pues, pero sí, ¿no? O sea, porque han hecho mucho video, han hecho mucha canción sobre ella. Hay bastante acervo de eso. Sí, sí. Han hecho mucho episodio que lo que viene siendo. ¿Qué dice? Un episodio de... Bueno, mira, con esto te digo todo. Tiene 2 episodios de Mujer Casos de la Vida Real. ¡Órales! ¿Te acuerdas de la cancioncita de... Sí, mujer, Sí. Literal tiene un episodio en Mentes en Criminal Minds. ¿Qué? ¿En Criminal Minds? Uh-huh. Ahorita te cuento cómo se llama el episodio. Que se llama La Mataviejitas o le pusieron La Mataviejitas como apodo, pero también hubo un momento en el que le dijeron el Mataviejitas y después volvió a ser La Mataviejitas. Okay. Ahorita les explicamos por qué fue eso. Antes de empezar con todo este acervo y preguntarte tú qué sabes de La Mataviejitas, vamos a hablar de lo que no nos dejó dormir. Y a mí lo que no me dejó dormir esta semana fue la edad. ¿La edad? ¿Ya te pegó la edad? Ya, y no los achaques, ¡Qué fuerte! No los achaques, ya sé, pero más bien como las conversaciones que hay alrededor de la edad. No sé por qué, creo que tuvo que ver con el hecho de que me acordé que hace poquito fui como a una reunión donde nos hablaron sobre pasos de skincare, ¿no? O sea, era para vendernos como unos productos, ajá, o sea, no era como tal, pues algo como diferente, raro, pero tenías que hacer los 4 pasos, ¿no? Y dentro de los 4 pasos te dan como ciertos, o sea, de que te limpias, de que el suero, de que la crema y ya por último el bloqueador. Y la verdad me gustó mucho todos los productos que vendieron ahí. Pero con los sueros puedes ponerte como ampolletitas de boost, o sea, como de cositas extra que le puedes echar a tu suero, ¿no? Como según lo que necesites. Exactamente, que tu vitamina C, que tu retinol, que tu colágeno, que lo que tú quieras ponerle. Y había 2 sueros diferentes, o sea, como extras que le podías poner a tu suerito. Y uno era que vitamina C, que es, por ejemplo, el que yo uso en mi rutina de skincare en las mañanas. Y la verdad es que me ha ayudado mucho como a que se vea más radiante mi piel, la verdad, la vitamina C. Pero se supone que también cuando ya estás creciendo y te sale eso del paño y todas estas cosas, como que te lo elimina. Y había una cosita de esta cosa. ¿Qué es el paño? El paño es como las manchitas que te llegan a salir. Como por el sol. Ajá. Muchos lo atribuyen al sol, hay mujeres a las que le sale con la edad, hay mujeres a las que le sale por el embarazo, por las hormonas, o sea, depende de muchos factores. Pero había una madre con cobre, ¿no? Y que tú dices, ¿y para qué quiero yo ponerme cobre en la jeta? Bueno, se supone que esa madre hace que como que te lo pones y a los 3-5 minutos un efecto así lifting de que, ¿sabes? De que y Kardashian. Me interesa, deme de ese, ¿no?
Y después dije, bofo, güey, yo ni tengo patas de gallo, ni signos de la edad, o sea, Sí, ¿sabes? o sea, realmente estar en los 30 tampoco es que ya estás podrida, Sí. o sea, no. Aunque la sociedad te hace creer eso, pero Es que no. sí te hacen creer eso, chica, te hacen creer que yo ya debería de tener mínimo 2 hijos, estar casada, tener una mommy van, o sea, realmente sí te echan a perder el cerebrillo un poco. El patriarcado, maldita sea, los odio. No a los hombres, a los o sea, el patriarcado lo odio. Sin embargo, o sea, mi punto era que me quedé como, güey, ¿yo por qué estoy...? O sea, sí tengo de que mi arruguita de aquí de expresión y cuando me río como que... Sí, o sea, pero hay ciertas arrugas que es inevitable que se vayan a hacer, no por la edad, sino por el hecho de que yo gesticulo muchísimo. O sea, no, como que, pues, si no me pondría Botox, ¿no? Pero esta necesidad que nos crean el capitalismo, el patriarcado, de tú como mujer no te puedes ver arrugada, no te puedes... Y si ya tienes 30, estás podrida y todo... Yo Sí, ya me te quedé... echaste a perder, ¿no? Exacto, güey, ya. Rancia. Viejilla rancia ya soy. Y entonces sí me quedé pensando y en la noche como que me perturbó mucho. O sea, de que dije, güey, tengo un chorro de productos para la cara. Yo ni... Genuinamente, o sea, y no es porque me quiero dar las de... Síganme en mi Instagram, @roxladelente, se van a dar cuenta porque subo fotos y videos muchas veces sin filtro. No tengo, o sea, líneas de expresión todavía. A lo mejor y... ¿Qué dices? En un año ya se van a notar, pero todavía no tengo esas líneas y digo, ¿por qué estoy buscando no tenerlas? O sea, como que, ¿qué tendría de malo? Y luego me acordé también que hay una, no sé qué parte de la sociedad, no sé si es como más hacia el norte y como en los Países Bajos, pero el envejecer es un privilegio, ¿sabes? O sea, no todo mundo alcanza a envejecer porque la vida está difícil, porque hay enfermedades y todo lo que quieras y ven a sus adultos, o sea, y ven a la gente que va creciendo como, wow, güey, qué privilegio, qué goce, qué padre, o sea, qué disfrute. Y yo ahorita me siento podrida. Es que describiste perfecto, #podrida. Es que sí, o sea, así te hace ver la sociedad, que a los 30 o sea, ya pasó tu momento, ¿no? O sea, tu momentum ya fue lo máximo en los 20 y ya vas hacia abajo. Ajá, o sea, tu pick. Y siento que no, 30 chica, para abajo. o sea, para nada. O sea, yo creo que los 30 se vienen cosas buenas, eso es lo que yo siento, la verdad. Se vienen cositas. Pero sí, es difícil. Es difícil. A mí eso fue lo que no me dejó dormir esta semana, ¿a ti? Pues, ¿qué no me dejó dormir? Pues, siento que el TDA. Es que a mí me da de repente como hiperfoco. Entonces, justo tenía que hacer como de la chamba unos videitos que tenía que estar editando. Entonces, cuando me da el hiperfoco, como que literal estoy así. Y hay veces que se me va, o sea, se me va la onda. Y de repente volteé el reloj y era de que 1:30 de la mañana. Y yo así de, a la madre, ya me tengo que ir como que a dormir, ¿no? Entonces, siento que es bien difícil si tienen TDA. Digo, yo no sé si tenga TDA, pero es lo más probable. Que como que romper ese foco es muy complejo. O sea, salirte de ese trance de tanto enfoque como que también cuesta, porque después, bueno, yo me voy a dormir y sigo pensando en esa tarea, ¿sabes? Como si la siguiera haciendo, porque mi mente todavía sigue como, sí, entonces vas a mover esto y aquí haces el corte y la corrección de color va a ser así, o sea, sigo resolviendo y no me puedo dormir, o sea, me cuesta como decir ya, y que se me apague el cerebro, ¿sabes? Sí, o sea, poder dejar las cosas. Aparte siento que tú que tienes un trabajo creativo, que al final del día, pues la edición de videos es creatividad, está cañón poder como, ok, mi oficina, ya dejé, ¿no? Ya. Y aparte tú trabajas en casa a veces, o sea, como que sí se me hace que, independientemente del TDA, no, yo creo que sí tiene que ver mucho con el TDA, o sea, con el TDA tienes que tomar ciertas medidas y hacer ciertas acciones que normalmente una persona, ¿cómo se le llamaría? Como no neurodivergente, o sea... Sí, no neuro, no... Ajá, o sea, yo creo que si no lo toma en cuenta o no ve como ese tipo de cosas difíciles. O sea, las ve como algo como, qué tontería, qué bobería. A mí me pasa también mucho. No sé si el hiperfoco bueno, no, sí, dice Eduardo que sí me da mucho, pero... Él confirma. Sí, él confirma, pero, o sea, de que me distraigo con el hiperfoco en lugar de concentrarme, ¿sí me entiendes? Pero también me da cuando me tengo que concentrar, entonces yo... Pero es que el hiperfoco también por eso,
o sea, a veces nos clavamos en este tipo de investigaciones porque Ajá. es como de que, no, me tengo que saber todo de este caso. Justo. Y te metes así a un rabbit hole así. Sí, que Horas. dices, ¿por qué estoy viendo videos de duendes a las 3 de la mañana? Sí, Ajá, sí. Y ya llevo 20, ¿sabes? Así. Sí, totalmente así, sí, a mí me pasa muy Ajá. cañón, pero también sabes que me pasa muchas veces y yo si lo pudiera ver como una imagen literal, así si quieren ir a una referencia, váyanse a ver Matilda, cuando está como todas las cosas volando en su cocina, así siento yo que es mi TDA también, de que tengo miles de ideas y miles de cosas y cuestiones y planes y acciones que tengo que tomar en la cabeza, pero están volando al mismo tiempo, entonces a veces escucho esta, pero estoy también viendo esta, o sea, como que es como, Sí. aquí tiene el avispero, por favor, alguien ya déjeme bajarme de aquí. Y está bien difícil, la neta, ser neurodivergente. Sí. Es complejo ser neurodivergente, pero la mayoría de este planeta somos. Así que bienvenidos. Si están aquí, probablemente sean neurodivergentes. Y por eso suscríbanse, para que seamos una comunidad llena de neurodivergencias. Y loquitos del centro. Y loquitos del centro. Pero bueno, también déjenos en sus comentarios, pues que no los dejó dormir esta semana, la verdad. Sí nos interesa, nos llama la atención. A veces podemos como, ¿sabes? Como related, porque pues las dos tenemos TDA, entonces entiendo perfecto lo que dijo Dani. Oigan, y antes de entrar a este archivo, quiero que vean mis calcetas el día de hoy. Véanlas, ¿las están viendo? Sí se ven. Si no, voy a poner ahí un close-up. ¡Es Bob Esponja! Y Patricio. Y nada me faltará con mi patrón Y Bob nada, Esponja. porque hoy vengo bien protegida. ¡Ah! ¡A huevo! La mataviejitas me la pela. ¡Ay! No es cierto, doña Juana. No es cierto. Donde quiera que esté. No, sí se penal. mamó doña Juana, pero también tuvo una vida truculenta. Está truculento. No está Antes gacho. de preguntarte qué sabes de ella, nada más les quiero mencionar las fuentes. Las fuentes para el podcast fueron variados podcasts de leyendas legendarias, criminalmente, etcétera, etcétera. El documental de Netflix de La Dama del Silencio, el caso de la Mataviejitas. Análisis del perfil geográfico de Juana Barraza Samperio, La Mataviejitas, por la doctora María Mariño Pérez. Wikipedia y el acervo cultural de mi mente y mis pensamientos criminalísticos. Ok. ¿Tú qué sabes de la Mataviejitas, Dani? Cuéntanos. Mira, yo me eché el de Fausto, el podcast de Fausto, donde justo Muy bueno. hablan pues de todo lo que aconteció de alrededor de la Mataviejitas. También es curioso porque yo era una niña cuando estaba pasando lo de la Mataviejitas. Pues sí. No sé si te acuerdas de eso o no. ¿Tú? Yo nací en el 95. 95. Creo que el primer crimen que hizo fue en el 96, 97. Pero yo me acuerdo que los 2000 pasaron cuando años para que porque yo me acuerdo que en las noticias salía. Sí, yo sí me Ajá. acuerdo. O sea, no recuerdo haber visto la noticia, pero sí recuerdo este ruido de la Mataviejitas y de que sí existió como un miedo general Sí. en todo México, no nada Sí. más en... Pues yo me acuerdo Ciudad de de México. niña que alguien estaba matando, o sea, estaba matando como a viejitos y que decían en las noticias de la mata viejitas. Y yo me acuerdo sentir estrés porque yo decía, mi abuelita. O sea, yo decía como eso, ¿sabes? Sí. Pero no recuerdo cuántos años tenía cuando me acuerdo que sí lo pasaban en las noticias y todavía no la arrestaban y luego la arrestan. Porque me acuerdo de haber visto como su arresto en la televisión. En TV Azteca. En TV Azteca. Mira, vamos a empezar para que le demos como cabida ya al caso, a la investigación, pero totalmente quiero que, o sea, cada vez que sientas que puedes interrumpir, me interrumpas, porque a mí se me hace como muy cool el caso en el aspecto de que puedes como ir pimponeando y de que te vas acordando. La neta es que estábamos bien pequeñitas, teníamos que 10 años, a lo mucho 11 Cuando años. la arrestan. La arrestan como en los 2000, entonces teníamos a lo mucho 10 años, creo, 12. ¿En el 2000 qué? ¿2000? 2007, creo. Ahorita que vayamos como Sí, con la leyendo, línea del tiempo. vamos a ir viendo exacto. Para no adelantarnos. Entonces, empecemos. Dicen Dale. que el peligro puede esconderse en cualquier esquina, pero ¿te imaginas que tenga la cara de una abuelita buena onda? Ay, No. Imagínate Coquito así de que con un cuchillo. Coquito es mi abuela. Porque actualmente esta mujer tiene la edad que tenían sus víctimas. Retomemos esta imagen de principios de los 2000. Era la Ciudad de México, o mejor conocido entonces como Distrito Federal, cuando empezaron a aparecer en sus casas viejitas muertas. Que eso no es raro, porque pues eran viejitas. Sí, ¿no? o sea, a veces les da un infarto y ya. Exacto. Lo normal es que se mueran. Lo raro era más bien que siempre estaban rodeadas como de signos o señales de violencia. ¿Por qué? Porque había robo también involucrado. Y muchas de las víctimas de la Mataviejitas
también sufrieron abusos. Okay. Y golpes y acuchilladas. O sea, esta señora no se tomó el corazón como con sus víctimas. Y la cuestión es que después más adelante lo veremos, pero te das cuenta que una vez que entraba el detonante con ella y se le tronaba la pastilla o se le botaba el chocho, piraba. Y entonces ya no dimensionaba y ya no manejaba. Para ella ya no era como lógico, bueno, ya se murió, ya hasta aquí, ¿no? O sea, ya había como signos más allá del hecho de querer matar a la persona. Ya quería como desquitarse, ya había cierto ensañamiento con la persona. Entonces, vamos a hablar un poquito, porque al principio parecía coincidencia, pero pronto surgió como el rumor de que alguien estaba cazando abuelitas en la ciudad. Sí, como que ya empezaron a hacer de que canijo, como que suena a modus operandi, ¿no? Sí, exactamente, y empezaron a ver los patrones y empezaron a ver que no nada más era 1, 2 o 3, sino que hubo más de, le atribuyen hasta 40. ¡Hala! Y ella empezó desde el 90 y tantos, ¿no? Entonces, nadie sabía quién estaba detrás, pero reveló un secreto que pues nadie esperaba, y es que cómo una mujer va a ser la culpable de que tantas ancianitas fallezcan. Una mujer. O sea, como que te pones a pensar y dices, pues las mujeres no son tan fuertes como para atacar a alguien, ¿no? Sí. Y las mujeres normalmente no van ni recurren a los golpes. Ahorita también les voy a explicar un poquito de cuáles son estos perfiles que han encontrado en las mujeres que son asesinas. Pero por lo general una mujer asesina, cuando existe violencia física, es porque está acompañada de un compañero, que es hombre. Pero las mujeres, cuando matan a sus víctimas, no utilizan la fuerza. Normalmente no utilizan la violencia. Yo había escuchado que decían que las mujeres que son asesinas, o sea, como que también son más violentas. O sea, en un sentido no de violencia física, sino que pueden hacer cosas más crueles. Sí, son como más podríamos llamarles como hasta frías o sea, como que no calculadoras, o sea, disattachment, sí. O sea, como esta parte de no hacer un vínculo, pues. Y aparte también siento que tienen que usar otros recursos, por eso pueden ser más crueles, porque de nuevo, o sea, si quieres matar a una persona que es el doble de tu altura, el doble de tu peso o lo que sea, pues tienes que usar otros recursos, o sea, tienes que echarle coco para ver cómo vas a hacer eso. Uh-huh. Pero eso es lo que yo había escuchado, no sé. No, o sí, sea... has escuchado bien y en los lugares correctos. Entonces vamos a hablar un poquito de quién fue, o quién es más bien, Juana Barraza. Porque todavía existe, la señora está todavía vivita y coleando. ¿Y todavía está en la cárcel? Sí, porque la sentencia sí fue muy 40 larga. Personas, oye, nada más la atribuyeron, o sea, la atribuyeron 40 personas, pero nada más la pudieron como meter a la cárcel por cierta cantidad. Ahorita te cuento cuántas. Entonces, nació en 1957 en Hidalgo. Okay. Y su vida estuvo marcada por abusos, por pobreza y por abandono. De joven se metió al mundo de la lucha libre bajo el nombre de la Dama del Silencio. Y literalmente, o sea, hay gente que dice que sí era luchadora, hay personas que dicen que nada más era muy aficionada a las luchas, pero entró como a las luchas amateur. Uh-huh. No compitió como tal, pero, o sea, no fue como, ya sabes, de que el santo o cosas así, o sea, Blue Demon, no sé, como luchadores muy famosos, ¿no? Pero sí estuvo como ahí, en el nivel amateur. Como que le intentó. Uh-huh. Y le gustaba muchísimo. Entonces, lo fuerte es lo que está detrás de la máscara, que normalmente le atribuimos a un luchador, ¿no? De lucha libre, que se escondía un resentimiento enorme en contra de su propia madre, y eso fue clave para lo que vendría después. Ella fue hija de Trinidad Barraza Ávila y Justo Samperio, creo que se llamaba el papá. Pero su mamá era alcohólica. Entonces, en una reunión con otras personas, la cambió por un paquete de cervezas. Sí, había escuchado eso. A los 12 años. Sí, que aparte se la dio como un viejo. Literalmente se la vendió por 3 cervezas. Se la dejó. Le dijo, te dejo a mi hija. Y él le preguntó cuánto cobra o a cuánto me la dejas. Pues 3 cervezas. Y en el episodio que yo estaba escuchando de Criminalmente, se la quiso devolver el señor. Al otro día a la señora, a la mamá. Le dijo, no, yo ya te la di. O sea, eso costaba 3 cervezas. Ay, no. Entonces... Me da tanta tristeza cuando hay tanta crueldad con los niños, güey, porque es como de... Ellos no se pueden defender. O sea, ellos no tienen la manera, no tienen... O sea, no saben ni siquiera qué está pasando, y todos los niños lo que quieren y donde encuentran su núcleo de seguridad y de hogar es en sus papás.
Y si desde ahí estás teniendo un rechazo y te están vendiendo con un señor que ve tú a saber qué va a hacer contigo, o sea, es una cosa tristísima, o sea, no sé. Yo pienso luego a veces y digo, es que no, o sea, si la gente va a traer hijos al mundo, tienen que ser conscientes de, pues que tienen que cuidar a una persona más, ¿sabes? Pues claro. Es una responsabilidad enorme. Claro, totalmente. Y creo que muchas veces no se plantean eso. O sea, no se plantean el hecho de, ay, sí, hay que tener hijos, pero es como, güey, ¿pero qué implica tener un hijo? O la gente que dice, es que quiero un mini-me. No es un accesorio, señora. No es un labubu, mejor cómprese un labubu. Sí, mejor cómprese un labubu y lo disfraza como usted. O y un duende. O un duende. También. Pero le pone dulces, sino agua. Y agüita también, porque se cansan. Entonces, una vez que se la vende a este señor por 3 cervezas, pues sí, o sea, abusa de ella sexualmente a los 12 años y quedó embarazada, porque se la lleva, creo que a los 14 años fue cuando dio a luz. O sea, sí estuvo un buen rato con él. También él como que se la prestaba a amigos de él. Ay, no. O sea, porque pues básicamente la veían como propiedad. O sea, ella no era un ser humano. O sea, ella era una propiedad literal y él la podía hacer y deshacer. Y sí llegó como a verla como si fuera su mujer, que me choca mucho ese término, pero a la vez... Es una niña, mamón, ajá, o sea, como que... Sí, ajá. O sea, pero la vio como su mujer, pero nunca se casaron como tal. Entonces también cuando este hombre fallece, ella ya con un hijo de él, la familia de él los manda al queque. Y ella pues se queda pues, en la calle, básicamente. Porque la mamá obviamente no la quería de vuelta. Ella no solamente tuvo a este hijo, tuvo 5 hijos más después de este señor. José Enrique Lugo Barraza, su hijo mayor, fue asesinado. Después, mucho tiempo después, a los 24 años. O sea, 10 años después. Y esta mujer tenía conocimientos de enfermería y además tenía como, dicen ciertas fuentes, que tenía como cierta tendencia a adoración a la SM, que es la santa, y luego yo voy a decir otra cosa para decir muerte, porque a mí no me gusta decirle... Yo es SM, yo a mí, mira, no es invitación, ¿ok? Entonces, sus excompañeras luchadoras afirman que únicamente era fanática de dicho deporte, que nunca lo practicó profesionalmente, pero que ese fanatismo la llevó a adoptar el nombre del personaje de la Dama del Silencio, que luego fue como el que tomaron también para hacer un libro sobre ella y para hacerlo de los capítulos en casos de la vida real sobre ella y demás. Se compró un traje de luchadora y también fue normalmente y iba constantemente a las luchas de libres, ¿no? En la Ciudad de México o DF, como lo conocían antes. Era como un tipo de fantasía. Entonces vamos a hablar un poquito más sobre los crímenes. ¿Por qué no me enfoco tanto en su biografía? ¿Por qué? Porque ya hay muchos podcasts que hablan sobre ella y sobre su historia y así. Y porque al final del día es una asesina. O sea, realmente no necesitamos como ponerle más atención y foco a esa persona, ¿no? Más bien estamos enfocándonos en el personaje, porque no quiero que suene como que la estoy vanagloriando y porque lamentablemente por la historia de vida que tuvo ella, creo que es muy fácil empatizar con lo que le pasó. No con el hecho de que matara luego viejitas, pero sí llegas como a tener esta tendencia a decir, güey, pues es que también, o sea, la vida la trató de la cola. O sea, la entiendes, pero no la justificas, ¿no? Exacto. O sea, yo creo que su caso es muy sonado justo porque es como falla también el Estado, ¿no? Para proteger a una niña que está siendo víctima de violencia familiar, de víctima de violencia sexual, o sea, tráfico de menores, o sea, un montón de cosas que pues al final del día, ok, mucha gente dice, ¿dónde está la mamá? Sí, también, ¿dónde está la mamá, no? Pero, ¿y el Estado también? O sea, ¿qué pasa con este tipo de niños? Porque hasta el día de hoy les aseguro que hay niños que están viviendo la peor pesadilla que uno se pudiera imaginar y no hay absolutamente nadie que los proteja. Y que le importe, o sea, que les importe. Y aunque hubiera, ¿sabes qué? Alguien que les importe, porque hay como ahorita, o sea, cierta situación que de la que tengo información sobre la que yo creo que sí está gacho cómo están pasándola a ciertos niños que conozco. Pero dices también, ¿pero qué hago? Pues reporto con el DIF. O sea, si soy honesta, tampoco es como que el gobierno vaya a hacer algo. O sea, no sé si reportándolo vayan a estar mejor de lo que están ahorita, ¿no? Que no es ninguna situación de violencia ni nada por el estilo, pero sí es como decir, es que pues está cañón. O sea, está cañón porque no le ves como ni por parte de la familia, ni por parte de gobierno, con ella en este caso. O sea, yo creo que, oye, hubo trata de personas. No es justificación, pero
una persona que pasa por ese proceso desde los 12 años, estamos hablando de una infanta, o sea, literalmente no había pasado ni siquiera por la adolescencia, pasa por la adolescencia y es cuando ya se queda embarazada. Luego le matan a su hijo, que pues básicamente era lo único que tenía y por lo único que subsistía o que después como que subsistió y que le echó ganitas como para salir adelante, pues es que también está cañón, o sea, ahí es como difícil, pero voy a retomar un poquito sobre el caso de ella y ya de los crímenes como tal. Entonces, entre finales de los 90s y principios de los 2000, la policía empezó a notar que había un patrón de mujeres que atacaban y todas eran de la tercera edad. Eran asesinadas en sus propios hogares, casi siempre utilizaban estrangulamiento y en ocasiones contadas sí hubo como se ejerció también violencia sexual, no por parte de ella como tal, pero utilizaba como objetos extra, porque realmente le tenía mucho coraje a estas mujeres de edad avanzada. Juana usaba disfraces para ganarse la confianza de las víctimas. A veces les decía que era enfermera, a veces les decía que era trabajadora social o simplemente una señora amable que se ofrecía a ayudarles con las compras, con la lavada, o sea, realmente era alguien que ofrecía sus servicios. Una vez dentro, cuando tenía como la amabilidad de las señoras, porque por lo general fueron señoras, no, o sea, todas fueron señoras, todas fueron mujeres, entraba a sus casas, analizaba la casa y que quién estaba, si vivían con alguien, o sea, por lo general las viejitas no estaban como acompañadas, o checaba los horarios y no las mataba en el primer encuentro, sino que ella decía que era como trabajadora del Seguro Social. Entonces que tenía que llenar unos formularios, ella iba con un estetoscopio, parecía enfermera, se vestía de cierta manera que parecía enfermera. Sí, o sea, sí era planeado, ¿no? Sí. O sea, no era como de que ahorita me tronó la tacha y ya, o sea, más bien era como, le voy a dar seguimiento, ¿no? O sea, finjo que soy una buena persona el primer día y luego el segundo día que ya y vuelvo, el día que regreso ya ataco. Y la única vez que sí lo hizo, como que siguió como ese impulso, y la primera vez así de que, estoy aquí, y le tronó la tacha, fue cuando la descubrieron y fue cuando la capturaron. Entonces, una vez que cometía el crimen, les mencionaba que se calcula, porque ella nada más reconoce, creo que 4 de los 12 que se le imputaron. Y de esos 12, se le calcula que fueron como entre 40 o 50 personas. O sea, oficialmente creo que nada más se le sentenció por 12 o 16, una cosa así. Pero estamos hablando que es que el triple. Es muchísima gente. Es muchísima gente. Muchísima. Entonces, en el transcurso de las actividades criminales que pasaron, hubo muchísimas críticas al sensacionalismo mediático que se dio. Y era porque la prensa, nuevamente, igual que con Goyo Cárdenas, ¿no? La prensa como que era súper amarillista, porque era lo que vendía. La verdad es que también no los puedes culpar. Pues es que si el público, ¿qué? ¿Pan y vino o qué? ¿Pan y circo al pueblo? Pan y circo. Entonces, si lo que el público les pedía era eso, pues obviamente ellos eso era lo que iban a dar, ¿no? Y se asumió en varias ocasiones que esta mujer no era una mujer, sino un hombre. ¿Por qué? Porque si tú te vas a ver las fotos de Juana Barraza, tiene rasgos masculinos y está muy ancha y está como muy toscota, entonces como que la llegaron a confundir con un transvesti. Y lo que se criticaba en la prensa a finales de los 2005, que fue cuando casi la arrestan, era que se empezó a perder como tiempo y también como recurso de personas, o sea, de policías, porque el asesino era buscado inútilmente entre prostitutas y o transvestis de la Ciudad de México. Okay. Entonces la policía suponía, debido a reportes de testigos, que se trataba de un hombre que se vestía de mujer y con eso accedía a las viviendas de sus víctimas. Ya. Que en este caso pues no iban tan errados, simplemente el género no era, pero literalmente era una mujer que se vestía de enfermera o que se vestía de trabajadora social para entrar a las casas de las víctimas. ¿No crees que también sea como de que esta parte que como que para esos entonces normalmente todo lo de asesinatos o que sea como un asesino en serie se atribuía a un hombre? Normalmente no era como que, no, las mujeres no son capaces en ese contexto de esa época, ¿no? Sí, yo creo que sí tiene que ver, pero es que, a ver, es que creo que eso nos juega a veces, y aquí ya está saliendo #feministas, yo creo que también no es nada más el hecho de que en esa época, es que siempre se va a creer que no es una mujer.
la neta. Aunque hoy en día estemos muchísimo más informados, tú le crees más fácil a alguien que o sea, y está muy feo, o sea, la neta está muy ojete que esté pasando de esa manera, pero si una persona va y denuncia al ministerio que la golpearon y es una mujer, normalmente creen que sí la golpearon, pero si un hombre va y denuncia, se ríen de él. ¿Por qué? Claro. Porque pues normalmente está como satanizado y hasta cierto punto, y ahí es donde la gente y los machistas no entienden, o sea, la gente misógina no entiende que el feminismo no es nada más, el patriarcado como tal y el machismo no solamente le afecta a las mujeres, también le afecta a los hombres, al grado de, oye, pensaron que era un hombre porque se veía toscona y porque estaba como hegemónicamente más masculina, cuando realmente era una mujer, y perdieron un montón de tiempo y obviamente también hubo un montón de discriminación porque pues también contra los transvestis que se vendían en ese entonces en el centro de la Ciudad de México era como de ustedes fueron, ¿no? Güey, estaban haciendo como una trabajo, persecución, ¿no? exacto. Como una casa de brujas donde realmente no había una evidencia como para que pudieran ir a buscarlos, pero también estuvo muy complicado vincular a esta mujer porque las evidencias eran contradictorias, decían que era un hombre, decían que era una mujer, decían que era una mataviejitas o un mataviejitos, ¿no? Algo que fue muy curioso es que ella siempre que mataba a alguien traía puesto un suéter. Decían que una blusa roja, pero era un suéter rojo. Y tú ves cuando la arrestan que trae su suéter rojo. Porque ese día cuando la arrestaron, ella salió con la intención de ir a matar. Te digo que como que al principio no llegaba con esa intención. Primero iba, conocía a la mujer, se hacía pasar por esta persona que las iba a ayudar o que estaba como a su servicio. Y dentro de esas pláticas o conversaciones que llegaban a tener, como que se le botaba la tacha, ya sea que se acordara de su mamá o que dijera algo, porque realmente nunca especificó qué fue lo que hacía que matara a las señoras, ¿sabes? O sea, era como el hecho de decir, ¿qué? ¿Te dijeron qué? O sea, ¿qué fue el detonante? Exactamente. Hasta la última se sabe como más, como un poquito más, pero pues realmente no, como que no se puede asegurar nada. O sea, no se puede asegurar que fue como de, es que me lo dijo de esta manera o como con esta voz o algo así que hizo que me acordara de mi mamá y vi su cara y la odié y entonces la asesiné. Lo que sí es que usaba como movimientos de la lucha libre cuando asesinaba también a las viejitas. O sea, les hacía como... porque no había señales de que las viejitas como que lucharan. Que también, ¿qué señales van a querer? O sea, eran señoras grandes de edad que no tenían movilidad, que no tenían fuerza, obviamente no iban a luchar. Que también es una parte en donde dicen, obviamente, pues está ojete que se haya abusado como del hecho de que estas personas no tenían la capacidad para defenderse, pero pues no es que o sea, no las buscaba por viejitas, las buscaba porque las viejitas tendrían la edad de su mamá. Sí, claro. ¿Sabes? O sea, era por su mamá, era contra su mamá. Sí, era algo más como acá, ¿no? O sea, psicológico. Sí, totalmente. Y eso es lo interesante del caso de esta mujer en específico. O sea, leer la parte psicológica y decir, güey, ¿qué estaba pensando? Y qué tan alterado tenía ya el psique que realmente no podía parar de violentarlas, ¿no? A sus víctimas, porque le recordaban a su mamá. O sea, ¿por qué no fue entonces mejor a matar a su mamá? O sea, como que ahí es donde dices, güey, está duro. Digo, no es como que yo quisiera que fuera a matar más gente, pero me refiero a ¿por qué? Sí, está complejo. Luego para ya llegar al arresto, hubo dos personas, sospechosos antes de ella, que como que capturaron, y que por eso también los medios les hicieron tanto bullying, porque la policía sí estaba buscando, o sea, sí estaba haciendo su trabajo, entre comillas, y sí estaba intentando encontrarlo, porque se hubo como que los 2000 fueron como este boom de noticias y de también como, ¿cómo lo podemos decir? De información, fue cuando inició el internet, o sea, empezó como a haber más resonancia allá afuera sobre lo del caso, al grado que la gente estaba alterándose en otros estados donde no había matado a nadie. Y... como yo, en San Luis Potosí. Exactamente. Y yo, ¡mi abuelita! ¡No, déjale, abuelita! Y no es como que, o sea, estuviera pasando aquí en San Luis como que matanza de viejitos, tampoco. Entonces, realmente lo que pasó fue que se hizo muy mediático y arrestaron a una mujer que era también como medio tosquita, como que estaba medio así, como... O sea, no me gusta el término, pero como machorrilla, es como la describen. Porque la encontraron con
como las joyas y con la documentación de una persona que la mataviejitas mató. Pero fue más bien que ella entró a robar primero y ya después mató a la viejita, la mataviejitas. O sea, la mujer que tenía los documentos entró a robar primero. Ajá. Y luego ya llegó la mataviejitas. Ajá. Y ya mata a la viejita, encuentran el cuerpo, Ese encuentran fue luego el karma de esa señora, ¿eh? ¿Eh? Eso fue el karma de esa señora. Sí, literal, ¿para qué andas robando? ¿Para qué andas robando? Ahora te vamos a acusar de que eres asesino. Juego de manos es de villanos, exactamente. Y antes de que la acusaran, porque sí le iban a acusar, pero antes de que la juzgaran, hubo otro crimen de la mataviejitas. Entonces fue cuando dijeron, no fue esto, pero sí te vamos a dejar en la cárcel por ladrona. Por ratera. Ajá. Y luego pasó eso con un segundo sospechoso. Él sí fue hombre, pero se vestía de enfermera para entrar a robar a las casas. Ok. Y mató a alguien. O sea, pero a ver, ¿el hombre ya lo estaba haciendo o aprovechó el boom de la mataviejitas? No. Él solamente robaba en casas. Ya. Y se vestía de enfermera porque pues era más fácil que si veían una enfermera, como que no se paniquearan las viejitas. Sería como más bien como de que, ¿sabes? Entonces veía casas o sobre todo departamentos donde viera mujeres de edad avanzada o hombres de edad avanzada y llegaba y les robaba. Okay. Pero en una de esas sí mató a alguien y entonces lo agarraron y ya lo iban a juzgar y otra vez la mataviejitas atacó. Entonces fue como de, o sea, sí te vamos a meter a la cárcel por asesino y por ladrón, pero tú no eres la mataviejitas, ¿no? Ya. Entonces la tercera vez que les dije era la mataviejitas y luego el mataviejitas y luego volvió a ser la mataviejitas, fue cuando ya encontraron a la mataviejitas. Vamos a hablar de su arresto. El 25 de enero del 2006. ¿Cuántos años tenías? ¿Del 2006? Ajá. Tenía 11. Yo tenía 13. Entonces, sí, o sea, sí me acuerdo sí me acuerdo de haber visto una persecución yo en TV Azteca. Digo, yo era más Televisa, pero yo sí me acuerdo de haber visto Mi algo. abuelita era bien TV Azteca, ¿eh? ¿Sí? Sí. Pues ahí está, sí, seguramente sí te echaste, seguramente sí te la echaste. Fue arrestada al intentar huir de la última casa, o sea, de la última víctima, de la casa de la última víctima. Ana María Reyes Alfaro, de 89 años de edad, a quien estranguló con un estetoscopio. Entonces, tras su captura, se dio a conocer que la persona que cometía los crímenes en realidad sí era una mujer, sí era la mataviejitas y no un hombre, como todos tenían pensados. La detenida fue Juana Barraza, que en ese momento, creo, tenía 48 años. O sea, no estaba tan joven tampoco. No. Te digo que le decían que era ex luchadora profesional y los testigos anteriores a las escenas del crimen habían descrito a una mujer con apariencia muy masculina. Se había hecho ya un busto de arcilla que describía las características faciales del asesino. Una persona de cabello tupido, que tenía el pelo color rubio, pero que se veía que era teñido porque se le veían las raíces. El rostro y sus facciones eran duras y al ser detenida portaba pues lo que fue el arma, ¿no? Pero normalmente no, o sea, las asesinaba con cosas que tuvieran ahí en la casa. Porque te digo que más bien como que ella, yo siento que buscaba a las víctimas para que le detonaran. Porque obviamente sentía satisfacción al matar el recuerdo de su mamá, que eso es como una de mis teorías. Claro. ¿Sabes? Al momento de ser capturada, la presunta asesina confesó que sí había matado a esa mujer, que de donde, o sea, fue capturada porque literalmente la mujer que mató como que le rentaba el cuarto a un individuo, como a un godín de ese entonces. Entonces el godín regresó antes a casa, o sea, un poco más temprano, y entra a su casa y Juana va saliendo. Y entonces como que saca de pedo que dice, esta señora, ¿qué? ¿O qué? ¿O por qué? ¿O sí, qué? Como ¿no? que nunca la había visto, ¿qué onda? Se va Juana y entra a la cocina y está la viejita tirada. Y entonces sale el pelado y grita, ¡la mata viejitas! Y entonces se pela, pero como había un operativo, porque fue cerca de un parque, un operativo de parques seguros en la Ciudad de México, justamente en ese momento que se dio lo del boom de la mataviejitas, había como unos oficiales. Una patrulla. Ajá, una patrulla. Y fue donde se hizo la persecución, porque también había medios, no sé por qué había medios justo en ese parque, pero se vio como un poquito de la persecución. O sea, entonces la persecución fue la que se televisó tal No, cual no como tal. Lo que se televisó fue lo de ya la arrestaron. O sea, ya está arrestada y vámonos, ¿no? Pero eso fue lo que se televisó. Y en el momento, ella solamente aceptó haber asesinado a Ana María de Reyes Alfaro y a otras 3 mujeres, pero negó estar implicada en otros 10 asesinatos que había dicho, ¿no? Entonces te digo, entre 12, 14, 16 víctimas, pero al final del día eran de los decenas, o sea, sí mató a más de 5 personas, que está diciendo ya que nada más fueron 5, ¿no? Y se pudo comprobar porque
en todas las lugares donde asesinó dejaba huellas, o sea, poquitas huellas. Entonces como que las compararon y se dieron cuenta. En el caso de Ana María en específico, ella le dijo que estaba buscando trabajo como lavandera y le ayudó también con unas bolsas. Entonces cuando entra, la señora le dice así de que pues te voy a pagar creo que no sé cuánto por docena, ¿no? Y que ella le dice, no, es muy poquito, no me podrá dar más. Y comentan que ella le contesta así de que, gata, y todavía te pones a pelear. Es como que la señora como que se puso altanera, que sí, digo, eso no también justifica que la hayan matado, ¿no? Digo. Sí, pero páguenle bien a sus trabajadoras del hogar, ¿no? Sí, o sea, no también estén ahí abusando tampoco. No, tampoco. No, se le botó la tacha porque ella tenía esta combinación de trauma más odio, resentimientos, no manejado, no herramientas, no fue a terapia y pues es que también era una persona tampoco de muchos recursos, entonces tampoco era como que pudieras esperar que tuviera mucha habilidad emocional como para resolver y solucionar todos esos traumas, ¿no? No. Cuando ya la aprenden y la quieren entrevistar, les dice ella que sabrían por qué la había asesinado cuando leyeran la declaración ministerial. En el juicio admite que mató a Ana María, pero que declaró que su motivo pues era realmente el rencor acumulado hacia su madre. Y literalmente... O sea, ella estaba consciente de eso. Sí, y literalmente dice, odiaba a las señoras, porque mi mamá me maltrató, me pegó y siempre me maldijo. Un día me regaló con un señor grande y yo fui abusada. Por eso odiaba a las señoras. Yo sé que no es excusa, no merezco perdón ni de Dios ni de nadie, pero ya lo hice. Eso fue lo que dijo. Pues muy consciente. Muy consciente, pero también dices, chale, güey, o sea, si tan consciente estabas, ¿por qué no buscaste como ayuda, no? También, no es, o sea, es que no es, no, sí la juzgo, pinche vieja, pinche Juana, o sea, la verdad como que siento que hasta cierto punto hay asesinos que no están conscientes, que tienen esquizofrenia, o sea, que hay algo que les impide ver cuál es el mal que ellos hicieron, pero acá ella estaba consciente. Pues es que siento que es como, qué culero que te pasó lo que te pasó, pero al final del día te convertiste en una culera, ¿no? O sea, exacto. O sea, no te hace diferente de las personas que te hicieron daño, y creo que eso es como lo trágico, ¿no? Cuando no puedes salir de ese ciclo de violencia y no puedes romper patrones y al contrario los perpetúas, y siento que es lo que le pasó a ella. Totalmente. O sea, entonces, el 31 de marzo del 2008 fue cuando ya fue condenada, y fue condenada a 759 años en prisión. Literalmente. Madre. Ella está actualmente recluida en la cárcel de Santa Marta, Acatitla. Y pues tiene esos cargos de asesinato contra 16 mujeres y 12 robos. Hay una sección que puse en el documento de la investigación donde hablamos sobre cultura popular. ¿Por qué? Porque este caso fue tan mediático y tan grande que literalmente hay 2 casos de mujer, casos de la vida real. La enfermera de la muerte y la mataviejitas, donde hablan sobre ella. También existe en la serie de Criminal Minds un capítulo que se llama Machismo, donde hablan de ella. Okay. También el escritor Víctor Ronquillo escribió el libro Ruda de Corazón, el blues de la mataviejitas. En el programa Las historias detrás del mito de TV Azteca se realizaron 2 episodios de su caso. En el 2007, El Buen Samaritano, es el episodio, o sea, el nombre, sale en la serie mexicana Capadocia. También, ese es sobre la mataviejitas. La Reina de la Anarcumbia es la canción que le hizo Amandititita a la mataviejitas. El programa de investigación de Discovery Instinto Asesino habla sobre la mataviejitas. La 3ª temporada de la serie de televisión mexicana Mujeres Asesinas, Maggie Pensionada, es donde también Juana fue interpretada por Leticia Perdigón, o sea, y por último, en el 2023, se estrenó en Netflix el documental donde nos basamos de este caso, que se llama La Dama del Silencio, el caso de la mataviejitas, dirigido por María José Cuevas, y fue nominado a la 66 edición de Premios Ariel, como en la categoría de Mejor Documental. Entonces, ¿cuáles son las teorías? Nada más hay una, o sea, no vamos a divagar aquí, porque muchos dicen que el odio hacia su madre fue el motor de sus crímenes, ¿no? Pero también otras personas dijeron que fue por el dinero, por eso robaba cosas.
Lo más loco para mí fue que de esas dos teorías que existen, el hecho del odio de su madre y que le faltaba dinero, que era una mujer de bajos recursos, es que llegaron a pensar incluso que pues era un hombre, ¿no? O sea, ¿cómo vas a confundir una señora con un...? O sea, por más ruda que se vea, y yo sé que hoy en día está medio peligroso y turbio hablar como de esos temas por todo lo de la transexualidad y demás, ¿no? Pero en ese entonces, donde no había tanto acceso como a hormonas y todas estas cosas, sí te dabas cuenta cuando alguien empezaba como una transición de muy, o sea, ya avanzado, ¿no? Ya pasada la pubertad. Claro. Entonces como que dices, eso está muy raro, ¿no? El hecho de que ella estuviera grande, fuera masculina y tuviera rasgos femeninos, o sea, rasgos masculinos, se me hace también como esta... nuevamente hablando del feminismo, del capitalismo y demás, cómo nos jode la hegemonía, ¿no? Porque si no te ves como una mujer así como toda tierna y allá, entonces si no traes de que uña pintada, pestaña postiza, no eres mujer. No eres mujer. Ajá. Y entonces te confunden con un hombre, ¿no? Ahora, hablando del perfil psicológico, ahí fue donde ya leí artículos porque yo dije, a ver, ¿qué está pasando? Y es de lo que me contabas tú, que tú habías escuchado de las mujeres que podían ser más crueles. Existen varias tipologías de asesinos, son muchísimas. Si quieren un capítulo sobre eso, específico sí. Sobre eso, así de que quieren estudiar con nosotras, adelante, lo puedo hacer, me lo he hecho. Sí. Pero suscríbanse al canal. Si no, nadota. Y acuérdense que si llegamos a los 100 suscriptores hay parte 2 del Hombre del Sombrero. Entonces yo les recomendaría que Pero por favor... eso yo quiero ponerle un pin de que va a ser en septiembre. Si no es en septiembre, no va a haber segunda parte, ¿eh? Para que se pongan las pilas con compartir. Por favor. Por favor. Por favor, se los estoy pidiendo. Porque yo no me voy a traumar más por 100, ¿eh? Así no. Nada más de a gratis, no. Así de a gratis, no. Entonces, en las tipologías de los asesinos, que explican varios libros, hablan sobre que existen asesinos organizados y desorganizados. Ese es como el general, ¿no? Pero para las mujeres asesinas, como que no aplica. Sin embargo, si nos vamos a esas dos vertientes, podríamos decir que las asesinas organizadas son las asesinas que actúan solas, tienden a ser maduras, cuidadosas, detallistas, deliberadas, adaptadas socialmente y muy organizadas, y atacan a sus víctimas en su hogar o en su lugar de trabajo. O no, nada más hay esos dos, o sea, porque es como, o asesinas a los maridos, por ejemplo, las viudas negras asesinan a los maridos con arsénico y así, pero sí, en su casa, ¿no? O en su lugar de trabajo. En este caso, pues, Juana, pues, iba a trabajar, ¿no? Porque era trabajadora social, en teoría, ¿no? Y suelen provocar las muertes con envenenamiento. Exacto. Envenenamientos, inyecciones letales o sofocación, que era en el caso de Juana. Ella normalmente cuando las mataba era con sofocación. Okay. Por el contrario, las mujeres desorganizadas son las que actúan en compañía. O bueno, las mujeres asesinas desorganizadas. Los especialistas describieron a Juana como alguien con un resentimiento profundo hacia las figuras maternas, gracias a la ojete de su mamá, y tenía una mezcla de frialdad emocional y traumas de la infancia no resueltos. Por eso es que para ella, una vez que mataba, no se le hacía que hubiera hecho nada malo, porque pues ella nada más estaba desquitando con su mamá. Oye, ¿y la mamá qué pedo? O sea, desapareció se murió, desapareció, nadie sabe nada. De su vida. O sea, una vez que la vendió, desapareció de su vida. Y te digo, la corrieron de su casa porque se muere el abusador, su abusador, pero que al final del día era su hombre y pues sí, no estaban casados, o sea, no eran, o sea, eran pareja, era su concubino, pues, o sea, ellos eran concubinos, pero no estaban casados por la ley, entonces no podía quedarse ya con nada de este señor. Y cuando quiso volver con su mamá la mandó a la cholla. Entonces, como que no sé si en ese momento, yo creo que salió de Hidalgo para irse a Ciudad de México y ahí fue donde se perdió como el contacto. Pero pues ella veía a la mamá en todas las viejitas que trataba, ¿no? Ay, no, pinche mamá culera, neta, o sea... Para que se fijen que las mujeres también podemos ser ojetes. Digo yo no, pero la mamá de Juana sí era una ojete, la neta. Una vez, ¿qué? ¿Ya? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué escribí? No era la típica asesina impulsiva, sino que planeaba y además se disfrazaba. Entonces ahí también es como el hecho amoroso, ¿no? De yo quería matarlas, güey. Ella sí planeó, o sea, sí se organizó. Y pues también lo que llamó mucho la atención de esta parte psicológica es que fuera fanática de las luchas libres. Que no es como algo loco, porque ¿tú has ido a las luchas? Sí, amo. Amo yo también, güey. Yo fui en Puebla. Es un desestrés ir a las luchas. Es padrísimo gritarles, o sea, pero es algo muy de la cultura mexicana, ¿no?
Entonces como que creo que también está bien gacho que haya embarrado esa parte, porque si de por sí a los mexicanos siempre nos ningunean y nos dicen que somos bien pichiquecheros, ¿no? O sea, como que poquita cosa. Y además nuestra cultura la envuelven en... Porque yo he visto, o sea, a ver, podré parecer muy whitexican, ¿no? Pero yo soy de rancho, entonces no cuenta. O sea, yo soy güera de rancho. Yo soy fresa de rancho, entonces a mí sí me llega a molestar a veces como estas actitudes de los whitexicans, de, no, güey, es que all money, la madre, es como, güey, no mames, güey, te vas y te tragas cueritos con pellejo de cerdo el 16 de septiembre. ¿Cómo me vas a decir que no vas a ir a la lucha libre nada más porque están gritándoles a los rudos? O sea, aparte, no sé. La lucha libre es un arte, o sea... Genuinamente es teatro, ¿eh? O sea, si les gusta el teatro, es una muestra de teatro, genuinamente. Entonces, está bien gacho también que fuera tan fanática y que envolviera como a la lucha libre en eso, pero que pues no fuera común, ¿no? Que las mujeres de su edad, estuvieran como involucradas en eso. Al final la Mataviejitas, pues les dije que ya fue sentenciada por muchos años y sigue presa hasta la fecha. Vende tacos 2 días a la semana y además tiene ahí en el penal, adentro en el penal. Ya ves que como que hacen ciertas cosas para ganar dinero. Bueno, ella vende tacos y tiene 4 guardaespaldas. O sea, hay 4 reclusas que no se le despegan y no dejan que nadie hable con ella. ¿Qué? Neta, no se le despegan. Entonces, la neta, el tener ese documental de Netflix es un parote. El poder ver como la mente de esta mujer y las entrevistas es un parote, porque no deja que se le acerquen. Ella es una celebridad en el reclusorio. Luego eso es lo que odio de los asesinos seriales, que se vuelven como esta personalidad tan grande. Sí, güey, como si fuera Bon Jovi. Oh, no mames. Y obviamente, o sea, qué mala onda que le pasó todo esto. Pero, güey, ya que tenga guardaespaldas y achichincles y todo eso ahí en la cárcel, pues no, la verdad, no. Sí, no, está ojete, la neta está ojete. Pero pues es el caso de la Mataviejitas, es el caso que marcó a México y nos recordó que el mal no siempre tiene la cara que imaginamos, a veces puede disfrazarse o ponerse máscara de luchador y puede parecer una mujer inocente, pero a veces el mal pues también no es que exista, ¿no? Sino que se crea por maltrato y por abuso. Yo tengo una pregunta. Con la historia, ¿no? Que escuchaste de Juana, lo poquito que te pude contar como para no hacerla como mitificarla y hacerla como esta superheroína. ¿Qué piensas? O sea, ¿empatizas con ella? ¿Se te hace difícil empatizar? O sea, porque tú lo dijiste perfecto, lo describiste perfecto. La entiendo, pero no la justifico. Pero claro, ya después de toda esta historia, pero también de saber como los crímenes que hizo, ¿qué piensas? Es que para mí es como empatizo con su niña, con su niña como herida, ¿no? De todo lo que vivió, porque creo que es una de las cosas como, no me imagino como esa realidad, ¿sabes? Muy triste. Pero diciendo eso, o sea, siento que no empatizo con la mujer en la que se convirtió, pues. O sea, porque creo que de nuevo, o sea, como que es muy triste saber que te convertiste en lo que odiabas para otras personas, porque pues así como a ti también te hicieron daño y te arrebataron una infancia y te arrebataron ciertos derechos, tú estás arrebatando pues las abuelitas de muchas personas o las parejas o las mamás o, ¿sabes? O la vecina que querían o lo que sea de gente. Y creo que yo siento genuinamente que en esta vida no importa lo que pasemos, no te da el derecho de disponer de la vida de alguien más, o sea, de una vida ajena. O sea, no, sí, no da derecho. Sí, no, yo también creo que, porque yo me estaba haciendo como esa pregunta de qué pienso, o sea, yo sí empaticé mucho con la situación que vivió, o sea, creo que cualquier mujer que haya pasado por un abuso sexual puede empatizar con ella, ¿no? Porque sí te cambia la química sanguínea, o sea, sí te cambia algo en el cerebro. Y sí piensas diferente, de manera diferente. Pero, y lo mencionaste ahorita también, el hecho de que te hayan pasado ciertas cosas te da derecho hasta cierto punto tener heridas y estar lastimada, pero no te da derecho a luego inferir tú en otras personas. Siempre he creído que parte del volverte maduro, y creo que eso fue lo que le pasó a Juana, que nunca maduró emocionalmente hablando, no tiene... O sea, sí tiene que ver con terapia, pero lejos de ir a terapia y de todas las herramientas que te pueden enseñar ahí y de todo lo que puedes llegar a desahogarte ahí, es más bien el hecho de decir, güey,
yo puedo estar traumada porque abusaron de mí, yo puedo estar traumada porque mis papás no me pelaban, yo puedo estar traumada porque me vendieron. Yo, o sea, ponle el enunciado que tú quieras. Pero ¿qué vas a hacer con eso? ¿No? Si con eso vas a crear, a mejorar, a participar dentro de tu comunidad, a servir, pues chido, ¿no? Pero si con eso vas a lastimar a más personas, es lo que tú dijiste, convertirte en lo que juraste destruir. Uh-huh. Y pues genuinamente se me hace algo muy duro, se me hace muy fácil empatizar con ella, sin embargo, se me hace deplorable el hecho de que, porque también ella fue alguien vulnerable cuando le hicieron todas esas cosas en la infancia, pero vulneró a un grupo que ya es vulnerable de por sí. Por más ojete que haya sido la señora y que le haya dicho gata, güey, es una señora de 80 y tantos años, no manches. ¿Qué se va a poder defender? Para mí siempre ha sido muy difícil leer crímenes cuando se tratan de animales, uh-huh, cuando se tratan de niños, sí, y adultos mayores. Se me hace algo súper duro, porque no se pueden defender. No, es lo más cobarde que puedes hacer, siento yo. Sí. O sea, entiendo, por ejemplo, que lo que decías, ¿no? Ella no buscaba a los adultos mayores por presas fáciles, sino por esta psique de que es su mamá, ¿no? O sea, uh-huh, y está matando a su mamá cada vez que los mata. Sí, entonces, sí, así como simbólicamente. Sí, cada vez que las mata es por eso, ¿no? Pero aún así es como muy complejo, o sea, como que, no sé, es muy cobarde como usar las minorías, ¿no? De la población para tú enaltecerte, y eso es como o sea, ¿de qué me hablas? O sea, un animal, un perro, un gato no se puede defender de ti, güey. O sea, ponte con alguien de tu tamaño y claro, a ver si sí muy huevudo, ¿sabes? Sí, claro. Y en este caso en específico de ella es como, pero también se puso contra las minorías, pero también ella era una minoría. O sea, ella era una mujer mexicana, abusada, violentada, joven, porque tenía 48 años. O sea, también dices, ¿qué tan bajo qué otra minoría eres una mujer en México, morena, no hegemónica, ¿qué tan abajo podrías tú? Porque normalmente esta parte de el violentador y el violentado es meramente control, ¿no? Como tú lo mencionaste cuando hablábamos de los hombres asesinos. Uh-huh. Es el hecho de decir, yo estoy arriba y tú estás abajo, güey. ¿Qué tan abajo va a poder ver ella? Si ella es lo más bajo porque eso es lo que nos enseñan, que eso es lo más bajo. Ay, qué difícil. Este caso, la verdad, deja tú lo turbio. Siento que es triste. Es muy triste ver, y más que nada porque es una realidad en México que estaba en los 2000 y que sigue existiendo. O sea, no es algo que... Hoy en día, si sale otra Matavijitas, va a seguir siendo como dicotómico el hecho... ¿Dicotómico? No es así. O sea, el hecho de la dicotomía de decir, güey, es que no estuvo bien, pero no la justifico, pero la tenemos que castigar. Claro. Y es como el hecho de no estuvo ya castigada todo este tiempo. Es que creo que también es como, ay, no sé, siento que es una atención al Estado y a todos nosotros como sociedad. Por eso también el crimen a veces como que nos genera esa llamada de atención muchas veces, porque muchas veces se pueden prevenir de muchas maneras, ¿no? O sea, y es lo que se dice, ¿no? O sea, si tú eres una vecina y ves que a un niño le están pegando, si ves cosas atroces, denuncia, aunque obviamente no tenemos la certeza de si eso va a cambiar o no, pero al menos esa chamba que quede, ¿no? O sea, que no quede en nosotros, pero sí es bien difícil, o sea, hacer una diferencia en una sociedad que está tan podrida, ¿no? Y da muchísima tristeza porque pues al final del día las infancias yo creo que es una de las cosas más preciadas que tenemos que proteger a toda costa y que no se protege. Uh-uh. Y por eso, como dices, seguimos teniendo niños que terminan generando violencia. Está esta frase que dicen de que si el niño no conoció el amor materno, va a encender todas las hogueras de la ciudad con tal de sentir algo, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que de ahí es mucho eso. O sea, hay mucha gente que se termina convirtiendo en algo monstruoso por no haber tenido esta cercanía, cariño, ¿no? Con sus padres. Sí, está cañón. Y ustedes, loquitos y loquitas del centro, cuéntenos qué les pareció. ¿Qué fue lo que más les impactó de este caso? La verdad es que yo creo que la teoría de si fue por dinero, si fue por trauma, puede haber muchas, pero yo creo que, no sé, como que las teorías de que esta mujer se desquitó por traumas y pedillos, se me hace la vieja confiable, ¿no? O sea, creo que tal vez podríamos ir más allá y ver qué es lo que realmente estaba pasando. ¿Qué es lo que podríamos evitar como sociedad? ¿Qué es lo que ustedes dicen? Güey, es que esto ya estaba perdida. A lo mejor ya tenía la tendencia y simplemente estos eventos en su vida pues lo detonaron. Antes de cerrar
este caso y esta investigación. Nos han estado pasando cosas rarísimas gracias a que dejamos entrar actividad paranormal y hablamos de duendes, temas más que nada, críptidos y demás. Entonces, le dije a Dani que yo iba a traerle algo para protegerla. ¡Ay, qué bonita! Y yo también tengo la mía para ya protegernos. Es un ojito. Si quieren saber más sobre los ojitos, los nudos de bruja y así, también díganos en los comentarios. Sí. Nosotros les hacemos investigación de todo. Pero para que ya no se nos apaguen las computadoras y ya no tengamos broncas con los audios y demás, yo creo que ya fue suficiente. Ya no queremos invocar nada ni dejar entrar nada. Y ya con este caso, estamos poniendo nuestro límite. Nuestro límite de que aquí, bebé, ya no, aquí ya no vas a entrar. Aquí no se entra, ¿no? Entonces, pues sí, díganos en los comentarios. Muchas gracias por la pulsera. De nada. Que nos escriban en los comentarios qué otro caso les gustaría del que habláramos. Si les gustarían casos que sigan siendo de México, que se me hacen muy deprimentes, pero pues si quieren lo sigo haciendo. O si quieren casos como que a lo mejor hayan escuchado o visto en otros contenidos, pero que son en inglés y que no les gusta como tanto ver cosas en inglés o no le entienden, escríbanoslo en los comentarios. También, pues, díganos algo en los comentarios, como qué creen que podría cambiar en México, qué podremos hacer pues sí, como para que este tipo de casos no se sigan dando. A lo mejor alguna sugerencia estaría padre. Y pues les agradecemos mucho por sintonizarnos una vez más en un episodio de Aquí Nadie Duerme. No olviden que también nos pueden seguir en Spotify, en YouTube, Facebook, TikTok, Insta. Eso siempre nos ayuda y nos motiva mucho. A Dani y a mí nos parece así como increíble ver que nos preguntan sobre el podcast y que nos mandan mensajes y que nos cuentan historias. También eso está muy padre. Y pues si conocen a algún conspiranoico, loquito del centro o así, amante de lo paranormal allá afuera, mándele este episodio, compártanlo para que nos escuchemos la próxima semana con un chismecito oscuro y misterioso. Y vamos a cerrar este archivo para poder dormir. Oh no. Bye. Bye.